Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos una vez más con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad, de todo corazón, como siempre se lo decimos, agradecemos esa fina gentileza de sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios junto a nosotros, que en cierto sentido somos los más beneficiados. Tenemos que hacer un repaso profundo de cada lección. Tenemos el privilegio de tenerle a usted estudiando junto a nosotros y eso es una gran bendición, de verdad, se lo decimos de todo corazón. Avanzamos en esta semana y hoy vamos a estudiar echar toda nuestra ansiedad. ¿Dónde? ¿Dónde usted puede echar su ansiedad? Hoy en día hay muchas personas que están tan ansiosos, están tan estresados y se saben de casos de personas que han tentado contra su vida. Quizás usted está en una prisión injustamente o quizás hizo algo para que esté allí. Sin embargo, esa tensión y esa ansiedad usted tiene donde echarla en alguien que está siempre dispuesto para escucharle. De manera que hoy queremos hacer todos los arreglos necesarios para estudiar la palabra de Dios. Y estamos invitando a cada creyente, a cada amigo para que esté con nosotros en esta hora. Me place saludar como siempre a un gran hermano, un gran amigo, es nuestro compañero de viaje hacia el cielo y estudiando aquí en nosotros, haciendo los comentarios a estas lecciones, el pastor Daniel Polanco. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Bendiciones y saludos para usted y su familia. Amén, así gracias. También para todos los hermanos y amigos que hoy se unen, Pastor. Yo sé que hay muchas personas atentos, especialmente a este título, echad toda vuestra ansiedad. Ansiedad, Pastor, es un concepto que aunque antes eran palabras muy psicólogas y psiquiátricas, ¿no? Hoy en día han pasado a ser del lenguaje actual. Todas las personas hablan de la ansiedad y conocemos los efectos de la ansiedad y sabemos cómo llegan a nuestras vidas por las diferentes circunstancias en las que nos rodean y la realidad que nos ha tocado vivir. Hay ansiedad, Pastor, para el más joven, hay ansiedad para el mayor, hay ansiedad para el pobre como para el rico y esto nos envuelve a todos. Así que vamos a pedir al Señor que nos permita hoy entender su palabra, porque es una linda invitación. Echad toda vuestra ansiedad. ¿En quién? Y esto lo vamos a mirar en el estudio de hoy. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día va creciendo en nosotros el deseo de servirte, de adorarte, y va encendiéndose la llama de la esperanza en medio de la crisis, en medio del dolor. Tu palabra nos da fortaleza y nos hace confiar en un mañana mejor. Suplicamos, Señor, que al estudiar tu palabra en el día de hoy, tú alcance a cada hijo e hija tuya que hace este stop, esta pausa para estudiar, para dedicar este tiempo a analizar tu palabra, crecer, escuchar y de esa misma manera poner en práctica lo que tú quieres que pueda hacer en su vida. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, amigos, hay muchas actividades en la vida que provocan ansiedad. Y no una ansiedad cualquiera, una ansiedad tremenda. Y esa ansiedad nos enferma. Esa ansiedad crea como un vacío en la vida y se siente ahí en el estómago. Me ha pasado con muchas personas que, siendo uno líder de cierta iglesia, pues de inmediato invita a alguien a conversar con esa persona. Y si esa persona está llevando una vida separada con Dios, aún dentro de la iglesia, y el dirigente, el líder le dice, mira, fulano de tal, yo quiero conversar contigo, se produce un vacío, una ansiedad, porque piensa que ese líder le va a hablar acerca del problema espiritual que usted tiene
y cuando llegue le dice, empieza, le presenta otro tema, hay un alivio. Wow, no va a tocar ese punto que me está agobiando. Pero hay muchos puntos y muchas situaciones, muchas circunstancias que se presentan en nuestras vidas que producen mucha ansiedad. Y a veces hay que hablar con alguien. Y ese alguien debe ser la persona que vamos a recomendar en el día de hoy para que usted no pueda estar tan ansioso. Así es que en este tema no sabemos qué le está provocando tanta ansiedad en su vida, qué lo mantiene tan estresado, pero sería de mucho interés y es muy importante para nosotros escuchar el consejo bíblico en torno a la persona o a la figura que puede entenderle, que puede aconsejarle, y esto va a hacer que los niveles de ansiedad y de estrés en que estaba viviendo vayan bajando para producir en tu vida esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitamos. Yo creo, pastor, que esa es una lección que puede estudiarla cualquier persona. Incluso si alguien está escuchando y nunca ha escuchado la secuencia de las lecciones que hemos tenido, aquí tú puedes encontrar riqueza y puedes encontrar este consuelo y esta instrucción es importante en algo que nos está afectando a todos, que es el tema de la ansiedad. Si no conoces al Señor, si no eres cristiano, si de pronto simplemente eres la persona que te esfuerza por vivir moralmente bien, pero no tiene ninguna relación con la iglesia, también este tema es para ti. Es una linda invitación y un regalo de Dios que está a favor y en favor de todos aquellos que quieran poner en práctica. Fíjese, pastor, que hay aquí un decir, ¿verdad? Hay una frase de que alguien en algún momento dijo que llama mucho la atención y aunque se presenta de manera jocosa, presenta una gran realidad. ¿Por qué orar cuando puedes preocuparte? Uh-huh. Y es que, pastor, el principal problema del ser humano es pensar que puede solucionar las cosas por sí mismo, que puede hacer las cosas bien para sí mismo, y entonces allí viene el sentir de que a veces frases como esta se hacen realidad de nuestras vidas. Hay casos, le voy a presentar casos específicos. Por ejemplo, cuando uno es muy responsable en su trabajo, es puntual, le gusta cumplir con las cosas, y de repente en su casa usted no sabe dónde puso el llavero del vehículo, del carro, y empieza a preocuparse, se ocupa de buscar en los lugares, busca aquí, busca allá, y la hora de entrada se acerca, y entonces esos niveles de preocupación, de ansiedad se van dando en su vida hasta que usted decide un ejercicio muy importante que todos debemos y sabemos hacer, es el ejercicio de la oración. Así es. En detalles así sencillo, usted va y ora y le dice, Señor, tú sabes que tengo esta gran necesidad, ayúdame a encontrar ese llavero. A los 5 o 6 segundos, el llavero aparece y esa ansiedad que tenía, usted sencillamente se va. Alguien dijo cierta vez que cuando en nuestra vida esté todo enredado, debemos dársela a Dios y permitir que Él desate esos nudos. Y eso es lo que pasa. Yo creo, pastor, que a veces llegamos muy lejos y queremos manejar muchas cosas nosotros solo cuando tenemos una guía segura donde acudir, y mediante la oración acudimos a Dios y las cosas empiezan de inmediato a resolverse. ¿Sabe, pastor, que usted mencionaba cosas simples como el hecho de orar al Señor porque se perdió una llave, ¿no? Que a todos nos ha pasado algo así. Sí. Pero resulta que a veces, como el término de ansiedad, que es especialmente la preocupación que viene por asuntos cotidianos, porque la ansiedad son pequeños momentos, se puede crear estrés ya cuando yo voy acumulando estos episodios de ansiedad, y entonces se puede llegar a una patología incluso cuando yo me hago dependiente de este temor, de este miedo, de esta ansiedad y vivo bajo este concepto. Uno a veces dice, lo que pasa es que yo no voy a estar molestando al Señor por cosas tan simples. Cuando el texto de la palabra de Dios dice, poned toda vuestra ansiedad sobre mí, esto es algo como tan especial, porque el Señor nos está llamando a que en los momentos
de cotidianidad, en cosas simples, en los momentos de dificultad diario o que viene en el momento menos esperado, nosotros tenemos el auxilio del cielo. Podemos vivir como que tenemos al Señor a nuestro lado y en quien podemos poner nuestras preocupaciones. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público, realizar una prueba, pero la ansiedad es solo el indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos. Cuando nosotros ya llegamos al punto, pastor, de convivir con este tipo de preocupación, de nerviosismo, entonces podemos llegar a creer que no hay solución. Podemos llegar a creer que ya no hay forma de cómo nosotros salir del ambiente en que estamos. Pudiéramos ser considerados enfermos en cuanto a lo que tiene que ver con el concepto psicológico psiquiátrico, y esto es una realidad que ocurre. Hay un descontrol, se descontrola el sistema nervioso y de pronto tú empiezas a presentar estos niveles de ansiedad muy alto, empiezas a presentar el sentido de persecución, empieza a presentar el delirio, y estas cosas vienen por los problemas pequeños, por la cotidianidad, porque día a día podemos estar viviendo en preocupaciones. Es aquí, pastor, donde hay una serie de textos y consejos que nos está presentando la guía de estudio que para mí son de abrazar, son de tomar en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver, lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestras preocupaciones, a nuestra forma cotidiana de vivir, a nuestro día a día, a nuestras debilidades, a aquello en lo que nosotros no tenemos fuerza para avanzar. Y allí vamos a estar leyendo quizás 5 versos de la palabra de Dios, unos 4 o 5 versos de la palabra del Señor que nos están ayudando a poder entender de qué manera la Biblia nos está dando una salida y una fortaleza en medio de nuestras preocupaciones. Vamos a compartir con nuestros oyentes el primer texto que acaba de mencionar nuestro compañero el pastor Polanco. En la primera carta universal de Pedro, capítulo 5, el verso 7, primera de Pedro 5, 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí en la radio constantemente hemos recibido y recibimos personas que están tan ansiosas que eso lo ha llevado a enfermarse, como usted estaba puntualizando, porque no saben dónde echar su ansiedad. Y se dan cuenta que siendo esta una emisora religiosa, que tenemos una línea de esperanza, nos llaman a esa línea para buscar algún tipo de consejo. Aquí está el mejor consejo que emana de la palabra de Dios y quién es el personaje que usted debe elegir para echar su ansiedad. Primera de Pedro, repetimos, 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un versículo muy sencillo, pero esconde un contenido tan grande. No hay ningún secreto. Significa literalmente lo que expresa. Echar significa hacer precisamente eso, arrojar, entregar, de modo que lo que causa dolor y preocupación ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Todo eso en lo cual te estás envolviendo en este momento con tantas dificultades, echa tu ansiedad en Él, en Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese, pastor, que esta es una invitación que, como usted dice, va más allá. Y es que considera en olvidarse de uno mismo, considera en tener plena confianza en Dios. El concepto de echar nuestra ansiedad, el concepto de soltar nuestra preocupación, es un concepto, pastor, que no es tan sencillo de aplicar. Por ejemplo, el Señor habría dicho en el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La fe consiste en que yo deposito en el Señor mi plena confianza, me despojo de mi preocupación, la desconecto de mí. Cuando usted, por ejemplo, pastor, tiene algo que está a su lado allí y que de pronto le está trayendo preocupación y usted lo echa, usted lo extermina, usted lo quita, lo corta, entonces esto ocurre
que ya no sigue contaminando. Esto hacen con el cáncer, esto hacen con los tumores, esto pasa con algunos asuntos así. Este concepto del apóstol Pedro, cuando dice echad, deposita, desconéctate de esta ansiedad, de esta preocupación, colócala en las manos del Señor, es donde te da a ti el intercambio, que era lo que pasaba cuando el pecador iba y depositaba la confianza en el corderito, depositaba el pecado en el corderito era sacrificado, ya él no cargaba con este mal. Es la misma invitación, pero tiene que ver, pastor, con un concepto de despojarnos. Cuando Jairo fue donde Jesús y le dijo, mira, mi hija está enferma, el Señor le dijo, bueno, vamos. Pero mientras iba en el camino, dice la Biblia que alguien le dice a Jairo, mira, tu hija ya ha muerto, no molestes al maestro. Entonces dice que su rostro se descayó, empezó a preocuparse y empezó a ver que sobre él estaba la situación de su hija, hasta que Jesús le dijo, pero te dije que voy, solamente cree y será hecho. Colocar la ansiedad en las manos del Señor, pastor, consiste en un alto grado de fe, creer, despojarme de lo que me preocupa, colocarlo en la mano del Señor. Y por eso que hay algunos textos allí, pastor, que han sido mal interpretados y que lo vamos a mirar hoy, y que nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros veamos. Cuando yo deposito mi ansiedad en las manos del Señor, no es que yo le estoy soltando por ahí por donde yo no sé. Yo le estoy colocando en un lugar que yo sé que hay solución. No es que yo estoy siendo irresponsable, es que yo estoy poniendo mi preocupación en la mano de quien puede solucionar el caso. Y esto lo vamos a ver cuando el Señor habla de otros conceptos en los cuales Él pide que no estemos preocupados, en qué punto nosotros podemos, sin ser irresponsables, tener esta confianza en el Señor. Pero la belleza del texto bíblico está en eso, que dice en quién se debe depositar. Porque mucha gente, y nosotros podríamos reaccionar y decir, bueno, déjame echar esto, ¿dónde? En un vacío, en cualquier lugar. No es en cualquier lugar. Usted ha puntualizado varias veces y lo ha dicho, es en Él, no en otra cosa. Porque si nosotros de manera irresponsable lo echamos en cualquier cosa, pues eso se va a mantener. Pero cuando usted deposita su problema, la situación, en las manos del Señor, entonces la cosa funciona. Eso es lo que Jesús nos está asegurando en ese versículo y en otros más. El problema para ponerlo en práctica no es que sea difícil, sino todo lo contrario, parece demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad, y es por eso que quizás alguna persona no se encuentran con la belleza de ese pasaje de la Biblia. Tan fácil, tan sencillo, es así, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Debes depositar tu ansiedad, tus problemas en Él, y usted destacaba un elemento muy importante. Y a mí me encanta hablar de ese elemento del factor fe, que no es ciega la fe. La fe se muestra en las evidencias que encontramos en la palabra de Dios, y en tiempos modernos hay mucha evidencia también para decir con toda seguridad que cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y depositamos nuestros problemas en Él, de inmediato vamos a empezar a sentir la belleza de saber que Cristo Jesús está tomando nuestra ansiedad para ayudar a resolver nuestros problemas. Bueno, pastor, si tengo un hijo que va por mal camino, si mi matrimonio se está destruyendo, si no tengo trabajo y cómo mantener mi familia, ¿qué tengo que hacer? El acto de depositar en el Señor nuestra confianza no es un acto de irresponsabilidad, es un acto de nosotros despojarnos de esta preocupación y confiar en que puede enderezar el muchacho, salvar el matrimonio, traer el pan a la casa. Por ejemplo, en otros textos, pastor, ya el mismo texto se repite en Salmo 55, versículo 22, que es una cita directa a lo que Jesús estaba expresando: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. También nosotros encontramos lo que es Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, que es un texto, pastor, donde dice allí que parece muy fácil, ¿verdad? Porque uno dice, wow, pero tan sencillo y ya todo se resuelve. Por tanto, dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Estas son preguntas, pastor, que llegan en un momento muy interesante, porque nos está presentando la palabra de Dios, el que debemos confiar, pero al mismo tiempo nos está haciendo preguntas que son realidades, pastor. Parece como muy simple, pero en verdad, ¿quién puede, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Nosotros, por más que nos afanemos, ¿cómo podemos cambiar simplemente el cuadro? Y esto es lo que está presentando el mensaje de la palabra de Dios. Fíjese que los versículos del 28 en adelante, que usted cita Mateo 6, ese versículo 28 me fascina. Y por el vestido, o sea, por lo que usted se pone, ¿por qué se afana tanto? Y ahí dice el Señor, consideren ustedes los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo una cosa, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente que no tiene conocimiento de Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y un versículo de la Biblia que siempre cito, mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas que menciona ahí el texto bíblico con las cuales nosotros nos afanamos cuando ponemos a Dios en primer lugar, se van añadiendo una detrás de la otra. Por eso decimos, requiere de fe, de confianza, de creer lo que dice la palabra de Dios, que está fundamentada en muchas evidencias para darnos a entender que lo que Dios dice, eso se cumple. Así es, pastor, y este texto nos da mucha fuerza hoy en día, cuando el Señor allí nos está dando evidencia de que Él está al control, de que Él sabe nuestras necesidades. Entender, pastor, que cuando Jesús hablaba a los discípulos acerca de estas grandes verdades, el Señor también le ejemplificó a ellos acerca de cuánto Él podría prever para ellos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, él hizo 2 veces una pesca milagrosa donde llenó sus arcas, sus barcas de muchísimos peces. Y esto porque el Señor decía, si tu preocupación es peces, mira cuántos peces hay aquí. Mas no te preocupes por esto, porque yo puedo dar el alimento en cada momento. Yo puedo sostenerte en cada momento, en cada ocasión. Hay muchas cosas que causan ansiedad, dice aquí la guía de estudio. Podría ser la presión del trabajo, la crítica inesperada, la sensación de que no nos quieren o que no nos aman, las preocupaciones financieras, los problemas de salud, la impresión de que no somos lo suficientemente buenos para Dios, pensar en que no somos perdonados y otras cosas traen ansiedad al corazón. Y aquí se presenta una lista de cosas, pastor, que están diariamente en nuestras vidas, que están allí muy presentes. Y es posible que en algún amigo nos está escuchando en este momento, está afligido, está tirado al suelo porque de pronto perdió el trabajo, porque de pronto es criticado por alguna persona, porque no le está yendo bien en los estudios, porque siente como que nadie le aprecia, que nadie le ama, que nadie está a su lado. Estas preocupaciones, incluso deudas, pastor, lo más difícil del mundo es tener un cobrador en tu casa, y esto se ve a diario, pastor. Muchas veces cuando usted se mete al barrio, pastor, que ve esos motoristas y mayormente a alguien van a visitar, y puede ser a mí mismo, puede ser a mi vecino, puede ser a tu familiar, y estas son preocupaciones que traen mucha ansiedad, que traen mucha preocupación, asuntos financieros, asuntos también de tu relación con Dios, puede traer mucha ansiedad, mucha preocupación. Y ver al Señor, pastor, conociendo a los discípulos, sabiendo que eran hombres pecadores, que dudaban dentro de sí, personas que tenían necesidades financieras, que tenían problemas de relaciones humanas porque se vivían peleando uno con otro, mira, que yo quiero ser el mayor y yo quiero ser el primero. Y el Señor hablarle con tanta ternura, presentarle como una solución tan adecuada para ellos, me hace entender, pastor, que tenemos un Dios todopoderoso. Hace un tiempo recibí
una llamada de una persona que era muy adinerada, un empresario que decía entre sollozos: lo perdí todo, dinero, todo lo perdí. Sencillamente las malas negociaciones me llevaron a la quiebra, pero debo decirle que agradezco a Dios porque sucedió eso en mi vida. Yo estaba tan ansioso y me afanaba tanto en las cosas de esa empresa que no podía ver la belleza de confiar plenamente en el Señor. Ahora no tengo nada, pero tengo la bendita esperanza y la promesa de que el Señor está de mi parte. Sin importar cuáles sean, una de las razones por la que nos aferramos a nuestros problemas es porque creemos que podemos resolverlo mejor que nadie. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los seres humanos. Y cuántos personajes en la Biblia que se afanaron, que estuvieron haciendo cosas hasta que un día se encontraron literalmente con la presencia de Dios, y de ahí empezaron a darle importancia a las cosas que son realmente importantes, valga la redundancia. Lo importante de todo esto que nosotros hemos estado mencionando es colocar a Dios en primer lugar. Si no, ustedes le pueden preguntar eso a Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro, que estuvo tan afanosa por hacer las cosas bien para que Jesús se sintiera bien en su casa. Jesús les reprochó amorosamente y le dijo: mi hija, turbada y afanada está con las muchas cosas, pero esa hermana tuya escogió la mejor parte, no le será quitada. Es sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus orientaciones, y en la palabra de Dios, cuando nosotros nos detenemos para estudiar la Biblia, repasar estos personajes y lo que el Señor dice en su palabra para resolver esa situación, es lo que Dios espera de usted, espera de mí. Y cuando empecemos a darle prioridad de importancia a los asuntos espirituales, posiblemente la vida va a tomar un giro totalmente diferente a lo que te está ocasionando tanta ansiedad, tanta situaciones estresantes. Hoy te desafiamos para que confíe plenamente en el poder de Dios. El consejo, pastor, final es invitar al Señor a desamarrar el nudo que se ha hecho en nuestras vidas. No querramos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Vamos a dejar que sea el Señor quien tome el timón, tome el control. Invita al Señor a tu vida. No importa que esté desordenada, hay predicadores que enseñan acerca de esto. Cuando invites al Señor, cuando Él toque a tu puerta, no te dé vergüenza de que haya desorden dentro, no te preocupes. Deja que el Señor entre, Él organiza, Él arregla lo que debe ser arreglado y te será de gran bendición. Que el Señor pueda bendecir a nuestros hermanos y amigos, y en este momento tú puedas encontrar en Cristo Jesús el verdadero refugio. Amén. Vamos a orar. Señor, oramos en esta ocasión para darte muchas gracias por esta lección que ha sido estudiada, extraída de la Biblia. En los afanes y en las situaciones que a veces nos encontramos muy comprometidos con estas cosas, queremos decirte: perdónanos. Ayúdanos a confiar plenamente en tu santa y bendita palabra, y no importa los crisoles por los cuales estemos pasando, ayúdanos a sacar tiempo para compartir contigo, estudiar tu palabra y darnos cuenta del interés tan especial que tiene en ayudarnos a resolver los problemas. Sin méritos en el ser humano pedimos y rogamos estos favores en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.